Muy bien, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver esta presentación, esta investigación. Mi nombre es José Antonio Esquivel. Yo estoy concluyendo mi carrera como máster en Administración de Empresas con énfasis en Gestión de Operaciones. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el de los cero defectos en el control de calidad en un proceso productivo. Me gustaría empezar definiendo primero qué es un defecto. Creo que es la base de todo, ¿verdad? Un defecto básicamente es cualquier tipo de error o problema que haya habido dentro de la línea de producción de ya sea un producto, un servicio, ¿verdad? Que cause que el producto final no esté de acuerdo o no cumpla con las expectativas básicas del cliente. Es decir, el producto, el servicio ya es inutilizable, por decirlo así, para el cliente. Eso es a lo que nos referimos con un defecto. Y es importantísimo saber qué es un defecto, más en una carrera como lo es administración, en la parte de calidad es muy importante saber cómo funcionan los defectos, cómo encontrarlos, cómo reducirlos, y es por eso que decidí hacer mi investigación sobre este tema específicamente, ya que había una duda bastante controversial que tenía a nivel personal, que era el tema de los cero defectos, como mencionaba. Este es un término acuñado en un libro muy famoso, Los pioneros en lo que es control de calidad, que fue el libro de Quality is Free, escrito en 1980 por Philip Crosby, uno de los pioneros en lo que es control de calidad, ¿verdad? Y bueno, él hablaba de este tema que era el de cero defectos y se refería a él como algo que nosotros debemos ver en una organización más como un tema de visión, de cultura organizacional, más que una realidad o más que algo factible dentro de un proceso productivo. Entonces, lo que Crosby nos decía era que este término no es realizable, no es realista lograr que un proceso productivo tenga cero defectos. Es algo que él consideraba imposible, ¿verdad? Y que es algo que él utilizaba más como una recomendación para la gerencia, ¿verdad? De que trataran de lograr establecer esto como un mindset dentro de los colaboradores, media gerencia, primera línea de gerencia, etcétera, ¿verdad? Cuando nosotros logramos más que todo en control de calidad, y lo expone muy bien, por ejemplo, Toyota, con su metodología de Total Quality, donde tratan de que la calidad esté presente en cada acción de la empresa, ¿verdad? Este tipo de ideologías o de visión que se trata de compartir con la empresa en general siempre es muy útil a nivel de calidad, y creo que por eso estoy totalmente de acuerdo en la visión que tenía Crosby con esta recomendación. Sin embargo, me nacía la duda, ¿verdad?, de si de verdad era posible cero defectos, lograr cero defectos en un proceso productivo, o debería ser algo que siempre lo consideremos como una filosofía, ¿verdad?, como algo para generar conciencia en una organización y no como un objetivo o una meta lograble que podemos poner en una organización. Así que esta fue la mayor pregunta que yo tenía a la hora de hacer la investigación. De verdad, el libro se hizo en 1980, han habido muchas innovaciones, ¿verdad? Hoy en día en cuanto a mejora continua, control de calidad, lo cual me hacía pensar si de verdad hoy en día podíamos apreciar algún tipo de cambio en cuanto a qué esperar sobre los cero defectos, ¿verdad? Es por esto que, para precisamente despejar esa duda si era posible o no, se hizo una investigación por una parte bibliográfica donde se analizaban todos los recursos que tenemos actualmente en la sociedad, en la comunidad profesional, ¿verdad?, de control de calidad, y tratamos de entender si de verdad esto, si las metodologías que ya existen, los descubrimientos que se han hecho, pueden de verdad garantizar que uno logre cero defectos en un proceso productivo. ¿A qué nos referimos con estos descubrimientos, estas metodologías? Se investigó un poco sobre Six Sigma, por ejemplo, que es una de las metodologías más famosas hoy en día con respecto a la mejora de procesos, con respecto a la reducción de defectos.
Six Sigma básicamente define como sigmas al nivel de la reducción de tasa de efectos que se logra, y el Six que tiene al principio de su nombre se refiere al nivel en el que se encuentra. El nivel máximo que se conoce actualmente es el 6, por eso es que Six Sigma llega hasta el 6. ¿Qué significa o qué logra el 6 Sigma? El nivel 6 quiere decir que ya logramos 3.4 defectos por cada millón de oportunidades o de unidades producidas. Quiere decir que sí es una meta bastante retadora, una meta difícil de lograr en una organización, pero seguimos lejos del cero, ¿verdad? Que es justamente lo que yo trataba de clarificar en la investigación, por lo cual seguí investigando un poco más al respecto. Tenemos otro tipo de metodologías, ya sea Lean, por ejemplo, pero se enfoca más en la parte de desperdicio, ¿verdad? Del waste, como le llamamos. Tenemos filosofías ya de compañías en sí, ¿verdad? Como lo es Total Quality, por ejemplo. Y todas coinciden en que tal vez tienen defectos que no son controlables, ¿verdad? Y tratan de mantenerlos bajo control, pero siempre asumiendo la existencia de ellos, ¿verdad? Y esto lo que nos indica es que efectivamente el libro de Crosby tal vez tenía razón en ese sentido. Todavía tenía otra opción, que era la de las encuestas, que fue el otro método de investigación que utilicé, y que aquí precisamente obtuve un resultado bastante interesante que hizo tal vez que la investigación tomara otro rumbo. Al principio, en la parte bibliográfica, como decía, los recursos que hay actualmente tal vez no demuestran lograr una tasa de 0 defectos, pero a la hora de hacer la encuesta encontré información bastante interesante. Traté de preguntarle a las personas sobre cuál era el estado actual de la organización, ¿verdad? Con respecto a mejora continua. Aproximadamente un 50% de la población encuestada, alrededor de 111 personas, afirman que tienen estructuras de mejora continua dentro de sus organizaciones. El otro 50% tal vez tienen, pero tal vez con áreas de mejora, o tal vez simplemente no tienen. Es algo que se desprioriza, por decirlo de alguna manera. Y lo más interesante de las encuestas fue cuando llegamos a la parte de 0 defectos. Aquí hay un tema muy interesante en los resultados, ya que aproximadamente en toda la encuesta se hizo una pregunta específica donde se le pregunta a las personas si tienen experiencia o han visto en algún momento un proceso productivo que de verdad genere 0 defectos. El 8.1% de la población afirmó haber visto en algún momento o haber interactuado con un proceso que no genera defectos. Esto es alentador de cierta manera. Sabemos que es un grupo muy pequeño de personas, pero el simple hecho de que hayan visto o interactuado con uno, creo que es evidencia suficiente para que se puedan hacer experimentos al respecto, ¿verdad? La otra pregunta que se hizo, que es aquí donde voy a ir un poco más a fondo, es la parte de efectivamente 0 defectos de nuevo, pero ya en relación directa con la persona. Si esta persona no solo ha visto procesos de 0 defectos, sino si ha trabajado en ellos o si ha diseñado alguno. Aquí tuvimos un 0% de favorabilidad, por decirlo de alguna manera. No hubo personas que dijeran que trabajaron o diseñaron un proceso de 0 defectos. 76% afirmó que sí había trabajado en un diseño de una mejora de un proceso y que se habían reducido los defectos, pero precisamente no en 0, ¿verdad? Así que bueno, en resumidas cuentas, me gustaría dar hincapié en qué es lo que se demostró, ¿verdad?, a lo largo de la investigación. Como decía anteriormente, la bibliografía nos demuestra metodologías como Six Sigma, como hablábamos anteriormente, que todavía no logran los 0 defectos. Hay quienes dicen que se está trabajando, o hay profesionales incursionando en lograr una metodología de 7 Sigma que logre ser aún más exigente, pero todavía sin llegar a los 0 defectos. Así que todavía hay espacio para mejora en la parte bibliográfica, con respecto a que todavía no hay herramientas, ¿verdad?, en el entorno profesional, por lo menos en la parte bibliográfica de lo que se encontró.
Por la parte de la encuesta sí fue muy interesante ver que hay evidencia de que hay personas que conocen esto o que lo han visto, en los 0 defectos en un proceso, pero no se han visto directamente envueltos en la producción o en el desarrollo de este proceso. Así que en resumen o en conclusión de la investigación, creo que lo más importante es entender que a pesar de que sea algo extremadamente raro de ver o extremadamente complicado de lograr, parece ser que un 8.1% de toda la población vio en algún momento, se interaccionó en algún momento con este tipo de procesos, lo cual es alentador para poder hacer un experimento más allá. Creo que ese sería el segundo paso: experimentar, tratar de verdad de ver si es posible hacer un proceso de 0 defectos y hacerlo adrede. Y ese sería como el siguiente paso de la investigación. Agradezco mucho el tiempo que se tomaron para ver la presentación. Agradezco mucho los comentarios, el feedback que me puedan dar, y espero que pasen un excelente día. Muchas gracias por todo.